Hola, yo les voy a hablar sobre el accidente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cuenta con un departamento de hechos de tránsito, que es el que investiga cuando hay algún choque automovilístico. Se estudia cada detalle del accidente, desde las personas accidentadas, ya sea el conductor o haya sido un peatón, las señales de tránsito, el clima, los indicios localizados, que serían huellas de si es que el auto frenó, localización de aceite, autopartes y ese tipo de cosas. Todo esto se lleva a investigación para llegar a determinar cómo fue que sucedió el accidente. Un accidente es un suceso no planeado donde pueden salir afectadas varias personas y como pueden ver en las imágenes nos centramos en un accidente de gravedad alta. Tránsito. La definición de tránsito se utiliza para nombrar el movimiento entre vehículos o personas, ya sea por una calle, por una avenida, por una carretera, a eso se refiere. Movimiento de algún objeto o cosa, en este caso pues los carros y las personas. El hecho hace referencia a algo que ya pasó, algo que ya sucedió, algo que ya pues tienen pruebas de comprobar que pasó un accidente, que pasó un asesinato o algo que ya pasó, más que nada. Accidente de tránsito. Esto es pues cuando entre dos vehículos chocan y puede haber causas daños fuertes en personas o en objetos, ya sea casas o cosas que se encuentren alrededor. Uno de los factores puede ser el factor humano, que es cuando la persona que va manejando va alcoholizada o cuando van jugando carreritas o van haciendo cualquier otra cosa pero no van poniendo atención al momento de manejar. El factor mecánico, cuando el carro se encuentra con alguna falla en general que no fue atendida o pues a lo mejor el conductor no sabe y pues causa el accidente. Y el factor climático, que puede ser que esté lloviendo, que la carretera esté nevada o algún problema del clima pues que pueda causar un choque. El hecho de tránsito es una cosa o acontecimiento que sucede de la acción de transitar, o sea, de ir de un lugar a otro por vías públicas, ya sea en vehículos y también pues con las personas que pasan por una calle, de una carretera o de cualquier otro tipo de camino. Cuando las personas de derecho están interesadas en el accidente de tránsito, estas personas ejercitan su acción jurídica correspondiente y la autoridad ministerial pues ya ha tomado conocimiento de ella. Y cuando estas personas se involucran en el estudio del hecho vial, este acontecimiento deja de llamarse accidente y pasa así a llamarse hecho de tránsito. A través de su departamento de hechos de tránsito, emite dictámenes de causalidad vial para que la gente del Ministerio Público, como encargado de perseguir e investigar el delito, logre ejercitar su acción penal en contra de quien le resulte en atención a su carpeta de investigación. Entonces, a partir de esto, se le conoce como ya en un concepto como tal al hecho de tránsito. Es un hecho histórico vial donde interviene la colisión de cuando menos un vehículo en movimiento y que origina consecuencias jurídicas. De los dictámenes que se emiten está el de causalidad vial, que es el que tiene como objetivo reconstruir el hecho de tránsito y pues determinar sus causas. Está otro que se llama revisión técnica de vehículos, que tiene que tener determinación, ubicación y características de indicios criminalísticos que presenten los vehículos, pues obviamente involucrados. Y también entre otras cosas que son la revisión de reparación reciente, detectar si presenta huellas de haber participado en algún atropello. También tiene que revisar la intensidad de sus daños, así como la trayectoria de las mismas. Y por último, la valoración de daños, que tiene objetivo como describir los daños en los vehículos y determinar el valor de reparación de los mismos. Existen 8 tipos de hecho de tránsito. El primero es el de proyección, donde un automóvil choca contra un objeto fijo o inmóvil, que un ejemplo sería pues un carro chocando con algún poste o un árbol. El siguiente es salida de camino, que pues es cuando un carro se sale del carril. Volcadura es cuando el carro pierde el control y se voltea, y hay dos tipos, el de campana y tónel. Campana es cuando se voltea completamente el carro y tónel es cuando queda como de lado. El de atropello, como lo dice su nombre, es cuando chocan contra una persona y la atropellan.
y existen 3 tipos. La primera es cuando el conductor no cede, la segunda es cuando el conductor no cuenta con tiempo y distancia y pues no alcanza como a frenar o así y se estrella contra la persona, y el tercero es cuando existe la falta de custodia, que esto se produce contra personas incapaces, que son pues ciegos, sordomudos, personas de la tercera edad o menores de edad. Colisión lateral es cuando 2 carros que van hacia la misma dirección en diferentes carriles y que están como paralelos, uno de ellos se aproxima al otro golpeándolo, pero ambos siguen pues estando paralelos. En corte de circulación es básicamente lo mismo, solamente que aquí en vez de quedar paralelos los carros, el que se aproxima al otro le pega con la parte delantera de su coche, o sea, pónganle que le pega con el cofre a la esquina de la cajuela o de alguna parte lateral del otro carro. En el de alcance es cuando 2 carros se encuentran en el mismo carril hacia la misma dirección y el carro de adelante baja la velocidad y el de atrás pues alcanza a pegarle al carro porque pues no alcanza a bajar también la velocidad. En el de invasión es cuando 2 vehículos que van en sentidos opuestos, uno de ellos invade el otro carril haciendo que se impacten de frente. Y un ejemplo sería como en las carreteras cuando hay solo 2 carriles e intentan como rebasar y se impactan contra un vehículo o un tráiler o un camión. Causalidad vial. Primero determinaremos algunos de los significados, como son causa, que es aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. Este concepto nos lleva a buscar el génesis de lo estudiado y nos obliga a identificar los factores que influyeron para su existencia. También está vía, y pues en ese sentido significa camino. Al ser la vía un camino y trasladarlo al entorno vial, nos posicionamos sobre todo lo relacionado con las vías. La causalidad vial es el fundamento u origen de un hecho acontecido en un lugar por donde se transita. La causalidad vial establece los orígenes de un fenómeno sucedido por el tránsito de personas, animales, objetos o vehículos. La causalidad vial tiene como finalidad explicar el origen del hecho del tránsito. Cuando un accidente de tránsito está aparejado con la querela o la denuncia, cabe mencionar que la querela es la oposición o falta de armonía entre 2 o más personas. Bueno, entonces con esto el accidente adquiere la calidad de hecho de tránsito, que por poseer una naturaleza jurídica y ser un acontecimiento histórico, se hace objeto automático de materia de estudio para la institución. La causalidad vial no establece responsables en la producción de un hecho de tránsito, solo establece y señala las medidas de seguridad omitidas en la conducción de vehículos, en el desplazamiento de personas y por defecto en el andar de semovientes, o sea, que se mueven por sí mismos y se aplica especialmente al ganado. Entonces, así la autoridad deductivamente determina en contra de quién él considere. Consecuentemente, establece quién es la víctima. Requisitos del hecho de tránsito. Hay 3 principales requisitos para que un accidente de tránsito se convierta en un hecho de tránsito. El primero es la procedibilidad penal en el accidente de tránsito. La procedibilidad son los requisitos formales que deben darse para iniciar un procedimiento contra el autor de la infracción penal. Este primer requisito es la base para que un accidente de tránsito se convierta en un hecho de tránsito y básicamente se refiere a cuando las personas involucradas dan aviso a las autoridades de lo que ocurrió y así involucran a la autoridad para poder resolver lo que pasó. El segundo requisito es que en el accidente de tránsito que se estudia intervenga por lo menos un vehículo en movimiento y éste haya chocado contra algo, lo cual puede ser una persona. Por ejemplo, que una persona va caminando por la calle, se cruza la calle, un auto no lo ve y lo arrolla. El segundo ejemplo es un semoveniente. Semoveniente se refiere a que se mueve por sí mismo y se aplica principalmente al ganado. Un ejemplo de esto sería que un auto va en la carretera y de repente se le atraviesa una vaca o algún animal y por no arrollarlo se va a un barranco o se estrella contra algo, aunque hay ocasiones donde sí se arrolla al animal. Otro ejemplo sería a un objeto fijo. Es muy común que de repente los autos chocan contra los árboles. Por ejemplo, un árbol es un objeto fijo.
Otro sería un chocar contra un objeto inmóvil, por ejemplo, algún poste, alguna señal de tránsito o algo que esté fijo pero que se pueda quitar. También puede que choque contra algún otro vehículo, que es muy común verlo en las calles y demás. El vehículo puede ser por motor, por persona o por animal. ¿Qué quiere decir esto? Que el vehículo puede moverse a través de un motor, a través de una persona, por ejemplo, los carros que a veces vemos en China que va la persona es como si fuera el animal que va arrastrando el carro y va la persona atrás, va la persona atrás sentada y la van transportando. Otro, el que se refiere a animal, pues es un carro que va tirado por animales. Por ejemplo, caballos, que es muy común verlo. El tercer requisito es que el hecho vial resultante no haya sido fuente de conductas dolosas. ¿A qué me refiero con conductas dolosas? Para empezar, dolo significa la voluntad de cometer un acto aun sabiendo que es ilícito. Por lo tanto, conductas dolosas se refiere a conductas o actos ilegales que aun sabiendo que son ilegales y que tienen una consecuencia, se realizan. También que no haya sido resultado de persecuciones privadas o públicas. Que no haya habido un atropello o hecho intencional. Cuando un hecho de tránsito no se puede estudiar es porque carece del accidente de tránsito, que es lo principal que se debe de tener para que exista un hecho de tránsito. También no se puede investigar cuando alguno de los participantes que participó en el accidente que después se convirtió en un hecho de tránsito por salvaguardarse a sí mismo realizó alguna conducta ilegal o antijurídica. Preferencia vial. Circular por las vías de comunicación terrestre es una tarea muy complicada, dado que no todas las personas tienen una cultura vial. Los más vulnerables a sufrir accidentes viales son los peatones con el 48.5%, seguido por los motociclistas con el 16.3% y los ciclistas con el 1.8%, esto según datos de Secretaría de Salud. Un dato curioso es que 7 de cada 10 afectados por un accidente vial no viajaban en un auto. Es necesario que todos los ciudadanos conozcamos y respetemos las siguientes reglas que voy a decir más adelante para tener una mejor cultura vial. Circular por la vía pública está jerarquizado. Esto quiere decir que está en forma de pirámide, donde la parte fundamental se encuentra en los peatones, después siguen los ciclistas, luego el transporte público, luego los autos o las motos y por último los camiones de carga. El primer punto son las personas con discapacidad. El peatón está obligado a dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o personas con movilidad limitada. El segundo punto son los vehículos recreativos, que entran las patinetas, patines, avalanchas y patines del diablo. Estos deben de dar preferencia a los demás peatones. Deben de conservar una velocidad máxima de 10 km por hora para no poner en riesgo a los demás usuarios en las vías. Y estos no entran como vehículo motorizado o cualquier otro. Después, en el tercer punto tenemos a las ambulancias. Y la regla dice que todos deben ceder el paso a los vehículos de emergencia cuando estos circulen con señales luminosas o audibles en funcionamiento, pues es cuando prenden las sirenas. Todos deben de cederles el paso. Después tenemos a los peatones. Y en la lista de los peatones, pues hay varios derechos de preferencia sobre el tránsito vehicular siempre y cuando
Utilicen los pasos peatonales, o sea, que las personas crucen por los lugares indicados para cruzar. Mm, También con el ciclo del semáforo, que no alcanza a cruzar la vía. Otro viene siendo que los vehículos vayan a dar vuelta para entrar a otra vía. Como por ejemplo, si tú vas a entrar a un restaurante, pero hay personas cruzando por la entrada, el peatón tiene la preferencia. En el quinto punto tenemos a los ciclistas y estos tienen preferencia de paso sobre vehículos motorizados. Esto quiere decir, pues, tienen más preferencia que los coches y las motos. Y los ciclistas tienen sus propios carriles y es muy importante que las personas con vehículo no invadan estos carriles para evitar accidentes. En el sexto punto tenemos a los vehículos automotores, que pues aquí entran todo tipo de vehículos y pues para estos están varios, tienen que respetar todos los señalamientos, tienen que saber cómo funciona el semáforo, que la luz amarilla solamente es como para poner alerta al conductor de que pronto va a ser el alto.